Empezar. Ahí está. Bueno, como verán, tenemos un muñeco escribiendo, tratando de entender, es un alumno más que entró al curso. Bueno, vamos entonces a ver la conducción de calor en régimen transitorio, es decir, no estacionario. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estamos colocados? Ustedes recuerdan que la transferencia de calor que hemos estado viendo hace semanas, una de las cosas que les recalcamos mucho y en los ejercicios es precisamente calcular la cantidad de calor, y esa cantidad de calor era constante en cualquiera de las secciones que estaba atravesando. Quiere decir que si nosotros tomábamos la resistencia convectiva en una placa, esa cantidad de calor calculada con resistencia convectiva era exactamente igual a la cantidad de calor que se transmitía con resistencia conductiva. Es decir, hemos hecho unos problemas de esos tipos, recalcando precisamente que el Q era constante. Pero ahora entramos un poco más en la realidad. Si, por ejemplo, nosotros tomamos una manzana y la ponemos en la heladera, esta manzana originalmente va a tener una temperatura de 20 grados y la temperatura de la heladera vamos a suponer que tenemos 4 grados. Inicialmente tenemos una fuerza impulsora entre 20 y 4 grados, pero a medida que va pasando el tiempo, la manzana va bajando su temperatura. Es decir, pasado tantos minutos, la temperatura de la manzana ya no es 20, sino es 15. Pasan más minutos y es 10. Pasan mucho más minutos y es 5. Llega un momento que la temperatura de la manzana se hace igual a la temperatura de la heladera. De hecho, entonces, estamos en presencia de una transferencia de calor. Ha habido una transferencia de calor que no ha sido constante, porque la fuerza impulsora inicial era de 20 a 4. Ahora ha ido bajando de 20 a 10, es decir, la fuerza impulsora 10. De 20, es decir, ha habido 5 a 4, es decir, 1. Quiere decir que la cantidad de calor ha ido variando en el tiempo, cosa que antes no variaba en el tiempo. Por eso estamos hablando de un régimen transitorio. ¿Me explico? ¿Entienden el fenómeno? Sí, ¿Hola? ¿Van, Sí, van entendiendo el fenómeno? Bueno, sí, sí. eh, aquí tenemos representado un cuerpo cualquiera que tiene entonces una temperatura inicial, ese cuerpo, a un tiempo t igual a cero. Está sometido en un ambiente de coeficiente de convección H con una temperatura T sub infinito. ¿Estamos de acuerdo? En un tiempo T sub infinito, logramos tener que ese cuerpo tenga la misma temperatura. T sub infinito, T sub infinito. Sería simbólicamente lo que dijimos con la manzana o la naranja. 20 grados inicialmente en un tiempo T igual a cero. Lo meto directamente en la heladera que tiene una temperatura de 4 grados con un coeficiente de convección determinado. Pasa el tiempo y llega un momento en que esa naranja o manzana, no sé de qué fruta partí, pues bueno, es lo mismo, llegaríamos a tener la misma temperatura de la heladera, donde la fuerza impulsora máxima en la manzana o en la naranja la podemos variar, calcular como la variación de entalpía por termodinámica, sería la masa por el calor específico, por la temperatura inicial menos la temperatura infinito. Es decir, esta sería la mayor fuerza impulsora. Sería la temperatura 20 grados y esta es la temperatura de la heladera inicialmente. Obviamente, este valor va a ir variando a medida que va pasando el tiempo, hasta que llega un momento que la temperatura de la manzana es exactamente igual a la temperatura de la heladera. ¿Estamos de acuerdo en qué régimen estamos? Ujú. ¿Queda claro? Sí, Eh, Bien, ahora estamos hablando de sistemas concentrados. ¿Qué significa sistemas concentrados? Significa que teóricamente nuestro cuerpo, todo va a tener la misma temperatura. Todo tendrá la misma temperatura. Por eso se llama sistemas concentrados. Sistemas concentrados.
sería el primer caso que vamos a analizar, el más simple. Quiere decir que nuestro cuerpo logra la misma temperatura frente a la transferencia de calor. Bien, seguimos. Bueno, a ver, acá tenemos una deducción aplicando análisis matemático. No quiero tocarles una fibra sensible de ustedes, que es la resolución matemática de las cosas, pero quiero traducir en castellano directamente las fórmulas que están en nivel matemático. Fíjense lo que tenemos en el primer miembro. H, A, T sub de infinito y una temperatura T variable. ¿Qué significa esto? Esto sería la transferencia de calor por convección, de forma tal de que si yo pongo acá 1 sobre HA, esto sería la resistencia convectiva. ¿Y en qué se transforma la transferencia de calor por convección? Se transforma en una variación de entalpía en el cuerpo. Es decir, la transferencia, el flujo de calor en función del tiempo se ha convertido en una variación de entalpía en función de la temperatura. Es decir, que estoy traduciendo en castellano lo que le está pasando al cuerpo que vimos en la diapositiva anterior. Juntamos las temperaturas con temperaturas y los tiempos con tiempo, despejamos, y si ustedes recordarán, la integral, a ver, voy a tratar de la integral de un diferencial de x sobre x era igual a un logaritmo natural. Bueno, acá tenemos la integral de un diferencial de t sobre t menos t infinito. Si yo hago una transformación de esto, tengo algo muy parecido. Tengo un logaritmo natural de t menos t infinito. Aplicando los límites de integración, nos queda directamente esta expresión. Y del otro lado, la integral del diferencial de t, nos queda t. Quiere decir que esto es la integración de esto. Acá queda una expresión logarítmica. Y si quiero sacar el logarítmico, acá queda una expresión exponencial, donde para comodidad voy a llamar b, lo voy a llamar h por a, rho b por cp. Es decir, coeficiente de convección, área, densidad, volumen y calor específico. Esto no es entalpía, ¿eh? Esto sigue siendo nuestro coeficiente de convección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, 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 ¿Hola? sí. Bueno, Profe, vamos a afrontar directamente un problema ahora para ver si lo podemos. Vamos a leer este problema. Dice, durante un día de calor con una temperatura de 30 grados, se disponía de una gaseosa. Consideren esa gaseosa como agua, una soda, una 7-Up, a temperatura ambiente. La gente, en un esfuerzo de enfriar las gaseosas, que estaban en las latas de aluminio de 16 centímetros de alto y 6 centímetros de diámetro, eh, empezó, mm, empezó a sacudirlas enérgicamente dentro del agua con hielo a 0 grados. El coeficiente de convección es tanto, determinar cuánto tiempo tardará la gaseosa en tener una temperatura de 4 grados. Considerar a la gaseosa con propiedades del agua. ¿Entendieron el problema? Ujú. Es decir, tenemos una lata de 7-Up, si ustedes quieren, considerarla como si fuese agua. Es un día de calor, está a 30 grados, la sumerjo directamente en un baño de hielo, la agito mucho, ¿eh? Y el coeficiente de convección de ese baño es 170 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin, y entonces quiero determinar en qué tiempo esa gaseosa está a 4 grados. Es interesante para poderla tomar por el día de calor. ¿Está bien? Ujú. Bien. Bueno, vamos a ver. Volvamos otra vez a la fórmula. Miren, T sería
la temperatura, es decir, me está pidiendo el tiempo. Quiere decir que me está pidiendo este tiempo que está acá y que conozco. Tengo la temperatura inicial, que serían 30 grados. Tengo la temperatura T sub infinito, que es 0 grados. 0 grados. Y tengo la temperatura que quiero al final, que sería directamente 4 grados. Es decir, este valor sería 4 grados, esto 0 grados, esto T inicial 30 grados y final 0 grados. Esto sería esto que está acá. Conozco H, el coeficiente de convección, la densidad la tomo como la densidad del agua, el calor específico como el calor específico del agua, quiere decir que la densidad serían 1000 kilogramos por metro cúbico. El calor específico del agua es igual a 4,18 kilojoule sobre kilogramo grados Celsius o Kelvin. El H lo tengo y es dato. Quedaría calcular el área de la lata y el volumen de la lata. Si yo aplico eso, puedo despejar de esta función el tiempo. Y entonces voy a calcular el tiempo que va a tardar esa gaseosa que está a 30 grados, al meterla, introducirlo en un baño de cero, llegar a tener totalmente 4 grados. ¿Queda más o menos claro? ¿Queda claro? Sí, Bueno, entonces yo lo tengo hecho este problema, ustedes quiero que me sigan, entonces voy a ir escribiéndolo. Entonces, vuelvo otra vez a escribir 4 grados menos 0 grados sobre 30 grados menos 0 grados. ¿Ustedes se dan cuenta que este número que tengo acá es adimensional? Es una sí. temperatura dimensional. ¿Mm? ¿Saben cómo la vamos a llamar? Tita sub cero. Tita sub cero. O tita. Es decir, para relacionarlo con las letras griegas, ya que son temperaturas, tita. ¿Mm? Esto era igual a E por B. Voy a calcular B al costado. B era igual a H por A sobre ρ por B por CP. Entonces, B será igual a H, que es 170 perdón, watt por metro cuadrado, grados Celsius o Kelvin. El área. Voy a escribir el área, es decir, con letras. Recuerden que es el área lateral, ¿sí? La transferencia es forma lateral. Entonces es pi por diámetro por L, diámetro de la lata por L, ¿sí? Sobre la densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen es el volumen del cilindro. La superficie de la base, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura. ¿Ven por qué lo escribí? L y L se va. Pi y pi se va. Diámetro y diámetro queda un solo diámetro y un 4. Nada más. ¿Sí? Una Lo consulta, puse. Juan. Sí, sí, La, Hernán. la tapa de la lata de gaseosa, digamos, porque ahí solamente tenemos superficie lateral. Lo que es el piso y la tapa, ¿eso también habría que considerarlo? No, lo despreciamos por el momento. Estamos Ajá. empezando. Bueno, ¿Eh? bien. Esta pregunta me la puede hacer dentro de una hora y pico, ya que en los momentos casi álgidos de la materia. ¿Sí? Vamos a ir complicando el modelo progresivamente. Bien. Hasta ahora es muy simple. Y el calor específico. El calor específico del agua es 4,18 kilojoules, pero como acá tenemos watt, ojo con las unidades, voy a poner 4180
Joule sobre kilogramo grado Kelvin. Entonces, a ver, me queda este diámetro, voy a hacer un análisis de unidades. Watt sobre metro cuadrado, grados Celsius. Acá arriba no queda nada. Abajo, kilogramo sobre metro cúbico. Acá queda un metro por el diámetro. Y acá queda un joule sobre kilogramo, grado Kelvin. Grado Kelvin con grado Celsius va. Metro cúbico con metro, acá queda metro cuadrado. Entonces, esto con este metro desaparece. Kilo con kilo desaparece. Y me queda watt, que es joule sobre segundo sobre joule. Esto me queda en 1 sobre segundo. Y ese valor en 1 sobre segundo es igual a 2,71 por 10 a la menos 3, 1 sobre segundo. Entonces acá voy a poner menos 1, perdón, 2,71 por 10 a la menos 3 de 1 sobre segundo t, o tau. Y de acá voy a despejar el tiempo. Paso, es decir, este resultado sería 0,134. Si le saco el logaritmo, esto baja y sería igual a menos 2,71 por 10 a la menos 3, 1 sobre segundo t. Este logaritmo está dando menos 2,015 menos 2,71 por 10 a la menos 3, 1 sobre segundo t. Y de acá despejo t y me queda 743,5 segundos, que es equivalente a 12,39 minutos. Este es el resultado. En 12 minutos y un poquito, en la gaseosa tendrá una temperatura de 4 grados. Al someterlo directamente a un baño de hielo a 0 grados, estando inicialmente a 30 grados. Es decir, tengo que esperar precisamente esos 12 minutos y pico para tener la temperatura que deseo. ¿Se entendió el problema? Hola. Sí, se entendió. Sí. ¿Se Sí, se entendió? entendió. Bien. Bueno, entonces, nuestro primer ejemplo, tenemos un primer ejemplo. Voy al problema número 2, que ya está hecho. Este está hecho el problema número 2. Y vamos a sacar, después del problema número 2, vamos a sacar conclusiones. Dice, calcular la temperatura de un jugo de tomate, da la densidad, que se calienta en una paila semiesférica, agitando perfectamente. Bueno, luego de 5 minutos de calentamiento, si la temperatura inicial es 20 grados y la temperatura de la superficie de la paila es 90 grados, su radio es tanto, el H es tanto, dice el calor específico del jugo de tomate puede considerarse como está. Bueno, esos son los datos que me da. Ahora dice que quiere calcular la temperatura. ¿Qué diferencia hay respecto al otro problema? En el problema 1, yo tenía la temperatura final y pedía calcular el tiempo. Acá es al revés. Es decir, ahora me dan la temperatura
Es decir, me dan directamente el tiempo y me piden la temperatura final que va a tener el tomate. Pero hay directamente una palabra clave que quiero que resaltarla en uno y en otro. Es decir, ¿cuál es la palabra clave que tenemos acá? A ver, esperen, que perdí el... Ahí está. Dice, agitando perfectamente. Vayamos otra vez al problema aquí, de la lata. Y dice, la gente estaba en la lata, temperatura gaseosa que estaban empezando a sacudirlo enérgicamente. Miren, parece que es muy común entre un problema y otro problema. Parece que la agitado perfectamente, sacudidas enérgicamente. ¿Cuál es el concepto que está metido en esa agitación enérgicamente en un caso y mezclado perfectamente en esa paila? Lo de Escuchen, laminar y turbulento, puede ser. no tanto. Lo que yo quiero lograr es que la temperatura en todo el tomate sea la misma. Por eso agito. Y quiero que en la lata de aluminio todas lleguen a 0 grados en toda la lata. Por eso estoy en un modelo que dijimos concentrado. ¿Se dan cuenta el modelo? Ven que toda la temperatura del cuerpo es la misma. Quiero que toda la temperatura del cuerpo sea la misma. Por eso estoy hablando de sistemas concentrados. Ahora, la pregunta es, ¿todos los sistemas que vamos a ver son concentrados? A ver, volvamos a la naranja. ¿Ustedes creen que cuando yo enfrío la naranja, la temperatura del jugo y directamente de la semilla y de la fibra que tiene la naranja es igual a la temperatura de la cáscara? No, no. No. Seguramente No, es inferior. claro. Quiere decir entonces que para una naranja o para un huevo que lo meto en una heladera, la temperatura de la cáscara, la temperatura de la yema, la temperatura de la clara va a ser completamente diferente. Si yo no puedo en un huevo exigir que cuando enfríe toda la temperatura del huevo sea igual, cáscara, clara y yema. Quiere decir que cuando me estoy acercando a los modelos reales, el concepto de temperatura concentrada no funciona. Solamente funcionaría cuando digo agito enérgicamente, es decir, como me dijeron, genero un número de Reynolds elevado, es decir, hago que al moverlo todo muy bien, es decir, muevo la lata mucho, muevo el tomate mucho en la paila, esa aseguraría, es decir, entrar en un sistema concentrado. Pero, no todos los sistemas van a ser concentrados. Lo que voy a tener que tener es mucho cuidado con el enunciado. A ver, el enunciado, si me dice o me sugiere que voy a trabajar en un sistema concentrado. Si trabajo en un sistema concentrado, ok, puedo aplicar la fórmula esta, es decir, despejar tiempo conociendo la temperatura o conociendo el tiempo, despejar la temperatura, es decir, las dos variables, una y otra. Por ejemplo, acá ustedes tienen la diapositiva donde acá fue al revés. Tengo el tiempo y con el tiempo calculo la temperatura. Acá este es el problema al revés, el del tomate. Pero definitivamente el que agite enérgicamente, el que la agitación en el tomate sea muy fuerte, me está asegurando a mí que puedo tener un sistema concentrado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Que Hola. sí. Juan, disculpa, ¿podés silenciar? Porque hay alguien que está con ruido en la y se Sí, escucha pienso bien. que alguien se está bañando o alguna cosa así. Ruido de Siento, calle, no sé, pero se escucha mal. Es sí. Diego que tiene el micrófono prendido. Bueno, ya vino Diego. Hola Diego, ¿qué tal?
Bueno, Diego llegó y se está bañando, eso es lo que pasa. Pero bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Me siguen? Bien. Bueno, entonces ahora tenemos un gráfico que relaciona la fórmula. Acá tenemos tiempo y aquí tenemos directamente temperatura. Entonces, cuanto mayor sea el B, más rápido vamos a llegar a la temperatura T sub infinito. Cuanto más bajo sea B, la temperatura del cuerpo va a demorar más tiempo. Simplemente está relacionando la temperatura con el B de la fórmula. Eso es lo que quiere decir la fórmula. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Mm? Quiere decir que en el B, claro, en el B ¿qué hay? ¿Qué hay arriba del B? El coeficiente de convección. Cuanto mayor sea el coeficiente de convección exterior, es decir, más rápido voy a llegar a tener la temperatura. Es decir, la lata de gaseosa, si yo muevo todo el fluido alrededor de la gaseosa, los cubitos, voy a llegar a tener un tiempo más rápido, voy a tener los 4 grados. Por el contrario, si la dejo sin mover, voy a tener mucho más tiempo para llegar directamente a la temperatura del cubito. ¿Está bien? ¿Queda claro el gráfico? ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, bien. Ustedes vieron que las temperaturas que teníamos en un lado era la temperatura dimensional y de hecho la E elevado a la BT definitivamente también es un número dimensional. Esta es un poco de política en lo que venimos trabajando. Cuando las cosas se complican en nuestros estudios, empezamos a recurrir a los números adimensionales. Entonces ahora, cuando ya no estamos en un sistema centralizado, sino en una naranja, en un huevo, en un pollo, en un churrasco que metamos en la heladera, evidentemente se nos complica la cosa, porque en un mismo cuerpo voy a tener diferentes temperaturas. Es decir, voy a tener un perfil de temperaturas. Entonces, voy a definir números adimensionales porque la cosa viene brava. Entonces voy a definir una temperatura dimensional, que es la que estuvimos aplicando, la vamos a llamar tita, temperatura dimensional. Vamos a definir un número de Biot, un número adimensional, y lo llamamos Biot, que es igual al número de Nusselt, pero el número de Biot, es decir, le damos este nombre cuando estamos en un estado transitorio, en un estado no permanente. Es el coeficiente de convección, un elemento geométrico, que puede ser un L, puede ser un diámetro, una dimensión, sobre el coeficiente de conducción, convección, conducción y una geometría. Número de Biot. Y el número de Fourier, que es igual a alfa por tiempo sobre la dimensión elevada al cuadrado, donde alfa es igual a K, coeficiente de conducción, densidad y calor específico. Tenemos tres números adimensionales, tita, Biot y Fourier. En el Fourier tenemos el tiempo, en el Biot tenemos la H y en la temperatura dimensional tenemos las temperaturas. Después de esto vamos a charlarlo después. Entonces, tres números adimensionales que se agregan a los números adimensionales que teníamos en la otra parte de la materia. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? El K, perdón, Juan, era de conducción y el H de convección. Sí, H, el famoso coeficiente de convección que habíamos visto en la primera parte, y K, el coeficiente de conducción. Eso lo mantenemos. Perfecto. El H no se olvida, queda claro, y el alfa está indicado lo que es. Entonces, un número de Fourier, un número de Biot y un número de tita. Y dice plano. A ver, ustedes se acuerdan que cuando estábamos en estado estacionario teníamos tres modelos clásicos.
un plano, es decir, las paredes de los hornos, teníamos un cilindro que podía ser una tubería y teníamos una esfera. Pues acá pasa lo mismo. Vamos a tener tres modelos. Una va a ser el plano, otra va a ser directamente un cilindro y otro va a ser directamente una esfera. Bueno, precisamente los alimentos no van a responder a figuras geométricas bien establecidas, pero nosotros vamos a modelizar nuestros alimentos. Una naranja, una manzana, un huevo, lo puedo modelizar a una esfera. En el caso del huevo, voy a decir que el radio de la esfera va a ser un radio promedio del radio del huevo. Mientras que una manzana y una naranja, la naranja sería la más parecida a una esfera. Es decir, voy a modelizar mis alimentos. A lo mejor un churrasco o una milanesa podría llegar a ser directamente un prisma, es decir, donde tendría una dimensión más pequeña, la otra más grande. Quiere decir que de ahora en adelante voy a modelizar para aplicar estos modelos utilizando los números adimensionales. ¿Y qué pasaba en la parte en los sistemas directamente permanentes? Pues íbamos a los gráficos. Recuerdan que con los números adimensionales, el famoso Reynolds, el famoso Hestron, es decir, el número de Fanny, es decir, gráficos que eran para diversas circunstancias de reología, pues acá vamos a tener gráficos para diferentes modelos. Es decir, voy a tener tres modelos: plano, cilindro y esfera. Es decir, donde el plano voy a considerar un plano infinito. ¿Ven esto que quiere decir así? Quiere decir que para mí es un plano infinito. Solamente voy a tener una transferencia de calor en una sola dimensión. El cilindro, voy a considerar un cilindro infinito. ¿También ven? La esfera no. La esfera es finita. No tiene ninguna dimensión infinita. Por ejemplo, a ver, ¿dónde podríamos considerar un cilindro infinito? Por ejemplo, podríamos pensar en calentamiento de un pan, pero no un pan francés, sino una baguette. Porque, por ejemplo, en la baguette, la transferencia de calor es más bien cilíndrica. En las puntas, la transferencia de calor no es significativa. Y ahí le estoy contestando a Hernán. Hernán, ¿de acuerdo? ¿Vamos entendiendo Sí, la pregunta que usted me dijo, Hernán? sí. Si tengo, por ejemplo, una salchicha grande, la transferencia de calor que voy a tener en las puntas va a ser despreciable. Quiere decir que una salchicha grande la voy a modelizar como si fuese un cilindro infinito. Si yo tengo, por ejemplo, un queso mantecoso, una horma, y lo tengo apilado, tengo varias hormas, una arriba de otra, podría considerar en un plano infinito. En el caso de la naranja, en el caso de la manzana, en el caso del huevo, eso es directo, puedo considerarlo como una esfera. Es decir, le estoy diciendo cómo vamos a modelizar nuestros alimentos para introducirlos en estos tres modelos. Lo que aparece en el esquema es, en el plano tenemos T sub I, temperatura inicial, T sub infinito, un coeficiente de convección H, un eje X en este sentido, un L. Fíjense que yo la dimensión la estoy tomando respecto al centro, porque yo considero que la convección va hacia un lado y hacia el otro. ¿Ven? Tengo un HT sub infinito y un HT sub infinito por un lado y otro. Quiere decir que esta sería como una fibra neutra. A partir de ahí transmito y a partir de aquí transmito. Quiere decir que si yo tengo una pared de 2 metros,
la dimensión es 1 metro para un lado y otro metro para el otro. Si tengo un cilindro y ese cilindro tiene 4 metros, 4 metros de diámetro, tendrá 2 metros de radio y 2 metros de radio, transmitiendo para ambos lados. Quiere decir que la longitud característica de un plano es la mitad de su espesor. En el cilindro es el radio y en la esfera es el radio. ¿Me siguieron? ¿Hola? Sí, sí. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Perfecto, Regio. Bueno. Pero después el resultado se multiplica por 2, ¿o no? No. Se queda así. Después vamos a ver. Esperen. Que tenemos mucha tela por cortar todavía. Vamos a ver. Miren los gráficos. Son medios raros. Aquí tenemos sobre el eje de las ordenadas, tenemos la temperatura dimensional. ¿La ven? Temperatura adimensional. Sobre el eje de las abscisas tenemos el Fourier. Y sobre cada una de las líneas es el número de Biot a la -1. Quiere decir, estamos jugando con los 3 números adimensionales. Temperatura adimensional, número de Biot y número de Fourier. Ahora, ¿por qué tenemos este cachito aquí? Que teóricamente sería este pedacito que falta. Porque fíjense que todas las líneas van a coincidir, van a concurrir en este sector. Si yo directamente tengo que hacer una lectura en el gráfico y todas concurren, la lectura va a ser muy terrible. Entonces lo que han hecho, se ha ampliado ese cuadradito para las lecturas en esa zona sea mucho más legible. Bien. Completamos con un gráfico, con otro gráfico que da Biot a la -1 en el eje de las abscisas, temperatura adimensional, y lo que aparece es X sobre L. ¿Para qué sirve este gráfico? ¿Qué era X? X, a ver, volvamos otra vez a la pared. Tenemos una pared, este era el medio, entonces esto era el eje X, y el espesor, este era L, la mitad. Si yo tengo este número adimensional, X sobre L, si X sobre L es igual a 1, si X sobre L es igual a 1, quiere decir que X es igual a L, quiere decir que estoy determinando la temperatura sobre la superficie, sobre acá, ahí. Quiere decir que si yo tengo este gráfico y estoy trabajando directamente con una milanesa, yo estaría calculando la temperatura en el pan rallado. Ahora, si X sobre L es 0,9, estaría calculando la temperatura, por ejemplo, aquí. Si es 0,8, aquí. Si es 0,4, aquí. Quiere decir que este gráfico me permite hacer un perfil de temperaturas dentro del cuerpo. Cosa, fíjense lo que está pasando, cosa que con la temperatura concentrada no tenía sentido, porque cuando agitaba el tomate y cuando agitaba la lata de aluminio, estaba diciendo que la temperatura tenía que ser toda igual, no había perfil de temperaturas. Este gráfico me permite hacer un perfil de temperaturas en el modelo plano. Y el de abajo, tengo en el eje de las ordenadas Q sobre Q máximo. El de abajo me sirve para calcular la cantidad de calor variable que yo estoy entregando sobre el eje de las abscisas, que es Fourier al cuadrado, perdón, directamente Biot al cuadrado por Fourier. Y acá por cada Biot. Quiere decir que siempre estoy trabajando
con los 3 números adimensionales. El primer gráfico me sirve para calcular la temperatura en el centro del alimento. El segundo gráfico me sirve para calcular las temperaturas de perfil, es decir, las diferentes temperaturas dentro del alimento. Y el tercer gráfico me sirve para calcular la cantidad de calor puesta en juego en ese proceso. Y ahí tengo un gráfico para plano, un gráfico para cilindro, los 3 para cilindro y los 3 para esfera. Es decir, tengo los 3 gráficos, 3 gráficos para planos, 3 gráficos para cilindro y 3 gráficos para esfera. El primero para centro, el otro para diferentes perfiles y el último para la cantidad de calor, para los 3 modelos. Este sería para esfera, el que tenemos. Este sería para esfera para calcular el calor. Este sería para esfera para calcular el centro. Y este sería para calcular, quiere decir que si yo tuviese este sería en cilindro. Quiere decir que si yo tengo una salchicha, este me permitiría calcular la cantidad de calor que estoy entregando a una salchicha. Este me permitiría calcular la temperatura que tiene la piel de la salchicha y a diferentes distancias. Y este me permitiría calcular la temperatura en el centro de la salchicha. Bien. Bien. Bueno. ¿Estamos de acuerdo con los gráficos? Sí. ¿Estamos de acuerdo con los gráficos? ¿Hola? Vamos, está ahí, sí. Sí, Juan. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer entonces un problema para aplicar los gráficos. Un problema para aplicar los gráficos. Bien concreto. Bueno, yo tengo una manzana que inicialmente está a una temperatura de 15 grados. La voy a introducir en un baño de agua que tiene una temperatura de 2 grados y un coeficiente de convección de 50 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Es decir, estas líneas azules están indicando el fluido que está rodeando la manzana. La manzana tiene un diámetro de 6 centímetros y sus propiedades son un coeficiente de conducción de 0,355 watt metro grado Celsius, una densidad y un calor específico. Los datos de la manzana. Yo quiero calcular el tiempo para llevar esta manzana a 3 grados. Es decir, enfriar la manzana a 3 grados en este baño que tiene un coeficiente de convección de 50 y una temperatura de 2 grados. Me pide calcular el tiempo para que el centro de la manzana alcance una temperatura de 3 grados. Y me pide calcular el Q. Entonces, mentalmente, yo tendría que utilizar el gráfico número 1 para una esfera y el gráfico número 3 para la esfera para calcular la cantidad de calor. Es decir, el primero y el último, pero modelo esfera, porque voy a asociar a la manzana como si fuese una esfera. La voy a modelizar como si fuese una esfera. ¿Me siguen? Profesor, no hay movimiento, ¿no? O sea, que la manzana está quieta, digamos. Sí, la manzana está quieta. Es decir, no la muevo. ¿Está bien? Profe, Sí. viste que concentrados es para los ejercicios que hay como una agitación del producto que se quiere enfriar. Estos que es
digamos, tiene un nombre como el otro que se llama concentrados, este tiene otro nombre, o simplemente plano, esfera y cilindro. No, es decir, esto sería ya no concentrados. No Es decir, concentrado, ok. no concentrados. Una pregunta que me pueden llegar a hacer ahora, a esta altura del partido, eh, es cómo me doy cuenta si estoy en un sistema concentrado o no. Es decir, porque puede ser que no interprete bien el enunciado, no me hayan aclarado que estoy agitando totalmente, es decir, no me aclaran. Entonces, si no me aclaran, voy a tener dudas. Entonces, una de las cosas que es interesante es recalcular el número de Biot. El número de Biot era igual a h por una dimensión sobre directamente el coeficiente de conducción. Si el número de Biot es menor que 0,1, estoy en el sistema concentrado. A ver, vamos a razonarlo mentalmente esto. ¿Qué quiere decir? Que el Biot es muy pequeño. ¿Qué pasó con el K? El K es muy grande. ¿Me entienden? Si el K es muy grande, el Biot tiende a 0. ¿Y cuándo es el K grande? Cuando tengo, ¿qué? Una gran conducción. Y si tengo una gran conducción, ¿qué pasó con el sistema? Está concentrado. Es decir, quiere decir que cuando es decir, por ejemplo, si yo tengo una esfera, ahora una esfera de acero, en una esfera de acero, como el K es muy grande, cuando la caliente voy a pensar que toda la esfera tiene la misma temperatura. Pero si tengo una naranja, cuando la caliente, no puedo llegar a pensar que todo tiene la misma temperatura. Quiere decir que con número de Biot por encima de 0,1 ya me está indicando que ya no estoy en un sistema concentrado. ¿Se entendió el concepto? Quiere decir que Sí, el sí. camino para entrar sería calcular el número de Biot. Si el número de Biot es pequeño, menor que 0,1 o 0,1, trabajo con la fórmula sistema concentrado y considero que no hay perfil de temperatura. Toda la temperatura del cuerpo tiene la misma al final. Si el Biot es mayor que 0,1, entonces entro a este concepto. Estoy entonces con un perfil de temperaturas dentro del sistema. No es un sistema concentrado. ¿Queda claro? Quiere decir que no necesito el enunciado. Ya con el número de Biot me avivo si estoy en un caso o si estoy en el otro. Seguimos teniendo entonces como elemento fundamental nuestros números adimensionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, entonces aquí voy a calcular, voy a resolver el problema. Entonces, voy a resolver el problema. Primero voy a calcular la temperatura adimensional. Entonces sería que T sub 0, el T sub 0 está indicando que estoy en el centro, T sub 0, menos, es decir, esta es la temperatura en el centro, sobre T sub infinito, sobre la temperatura inicial, menos T sub infinito. Entonces, ¿qué temperatura quiero de la manzana al final, en el centro? 3 grados. ¿Cuál es la temperatura del medio? 2 grados. ¿Cuál es la temperatura inicial de la manzana? 15 grados. Menos 2 grados. Esta temperatura adimensional da 0,077. Ahora voy a calcular el número de Biot. El número de Biot es igual a H. ¿Cuál es la longitud característica? El radio. ¿Y qué me dieron? El diámetro. Entonces el diámetro es dividido 2. ¿Sí? Dijimos que era la longitud característica de la esfera.
sobre el coeficiente K. Entonces, H es igual a 50 watts por metro cuadrado, grados Celsius, por el diámetro de las 6 centímetros. Sería a metros 0,03 metros. Estoy tomando el radio, la longitud característica, sobre el coeficiente de conducción que nos habían dado 0,355 watt por metro sobre grados Celsius o Kelvin. Simplifico y esto va a quedar adimensional y va a quedar 4,23. Obviamente está por encima de 0,1. No puede ser, la manzana no la puedo considerar como un sistema concentrado. Voy a calcular el biot a la -1, porque en el gráfico hay que entrar con el biot a la -1, es decir, la recíproca, 1 sobre 4,23, que será igual a 0,237. Y ahora voy a hacer un esquema del gráfico. Quiere decir que voy al gráfico número 1. Bueno, no sé cómo va a quedar los ejes. Bueno, horrible. Es decir, acá voy a tener la temperatura dimensional. O lo que es lo mismo θ sub 0. Acá voy a tener el número de Fourier. Y voy a tener unas líneas así, horribles, que van a ser el iot a la -1. Entonces, busco una línea de 0,237. Es decir, escúchenme, lo que voy a poder leer es 0,2. Es igual que los gráficos anteriores del número de Reynolds. Y acá voy a leer 0,07, no 0,77. Vengo acá, voy hasta la biot a la -1, bajo, y tengo el Fourier. Y tengo un Fourier de 0,5. Confían en mi estudio. Si el Fourier es igual a 0,5, 0,5 es igual a alfa por el tiempo sobre la dimensión característica, que es el radio, elevado al cuadrado. Y alfa lo voy a calcular aparte. Alfa era igual a el coeficiente de conducción sobre el calor específico por la densidad. El coeficiente de conducción era 0,355 watts sobre metro grados Celsius sobre el calor específico de la manzana. Había sido dada como dato. Fíjense, el calor específico es 3,6 kilojoules. Acá tengo watt, entonces tengo que pasarlo a joule. Ojo con esto, 3.600 joules por kilo grado Kelvin. El calor específico lo pasé a joule, porque acá tengo watt, conversión de unidades. Ojo con esto, ¿sí? Todos los años se equivocan, a ver si este año no. Densidad igual a 820 kilogramos por metro cúbico. Voy a hacer un análisis de unidades. Watt, esto es mi metro grados Celsius sobre joule sobre kilogramo grado Kelvin por kilogramo metro cúbico. Kilogramo con kilogramo se va. Celsius con Kelvin se va.
aquí tenemos metro, watt que es joule por segundo. Con este joule, esto quedaría en segundos. Definitivamente quedan las unidades de metros cuadrados, 1 sobre segundo. metros cuadrados, segundos. Esas son las unidades de alfa. Entonces, vuelvo a escribir Fourier 05 igual a ese valor, este valor da tanto como 0,5. No lo tengo ese valor, lo tengo todo junto. Entonces ya lo reemplazo todo junto, sería alfa igual a acá despejando, ya despejo K y todo. A ver. Ahí. Busco la goma. Esperen. No me diga que se borró todo, no. No tengo la goma. A ver. No. Ahí no tengo la goma. En el mismo lapicito. A ver, el lapicito. Sí, tiene razón. Ahí, el borrador. Ahí está el borrador. Borro acá. Ahí. Bueno, entonces volvemos al lapicito y vamos a la pluma. Bueno, entonces tengo ya que el tiempo despejando es igual a 0,5, que era el Fourier, por 820, que es el calor, la densidad, por el alfa, el calor específico, que es 3600 Joule sobre kilogramo grado Kelvin, por 0,03 metros todo elevado al cuadrado sobre 0,355, que es watt sobre metro grados Celsius. Entonces esto dará, este kilo con este kilo se desaparece, este joule con este watt queda 1 sobre segundo que va arriba, este metro cuadrado con este metro cúbico queda metro, con este metro desaparece, y entonces esto da en segundos, es decir, me da 3.742 segundos, lo que es una hora, 1 hora,04, casi una hora. Entonces necesito una hora para lograr que esa manzana, llegue a una temperatura de 3 grados, siendo el ambiente de 2 grados. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí. Lo que me van a creer es esta búsqueda en el gráfico. ¿Por qué? ¿Ustedes tendrán el gráfico a mano? ¿Por qué no alguno de ustedes? Eso es lo que le quería preguntar, porque como que eso se busca en el diagrama que dice de Heisler esferas. ¿Ese sería? Sí, acá está, ¿ven? Ahí lo tengo. ¿Lo ven? Bien. Bien. Entonces tengo 0,077, y ahí tengo un biot de 0,23, más o menos, ¿no? Fíjese que acá tengo 0,2 y 0,35, y ahí fue, y ahí abajo tengo la lectura del número de Fourier 0,5. Es decir, le marqué en azul la búsqueda en
en el gráfico. En el primer gráfico, porque este gráfico es para determinar la temperatura en el centro, que es la primera pregunta que me hicieron. ¿Sí? Bien. ¿Está? ¿Quedó? Estoy calculando Sí, sí. allí, en ese gráfico, ¿sí? Bueno, y ahora, bueno, ahora voy a tener que calcular la cantidad de calor, que es con el tercer gráfico. El tercer gráfico tenía biota al cuadrado por Fourier en el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas Q sobre Q máximo. Y cada curva de estas es el número de Biot. Bueno, yo hice lo que pude, ¿eh? Hice lo que pude. ¿Por qué? Porque el número de Biot es 423 elevado al cuadrado, por el número de Fourier que es 0,5, que me da 8,94. A ver, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 9, 0,9, es 9. 8,9 no lo voy a poder leer, si voy a poner 9 ahí, 9, marqué 9. Luego, el biot es 423, esto es 5 y esto es 2. Lo que hice fue hacer un churrito ahí y para mí esto es 4,23. Es decir, se dan cuenta que es muy aproximado. La lectura acá y acá tengo entonces 0,96. El Q sobre Q máximo. Esta lectura es medio horripilante. Yo les diría que para leer estos gráficos vengan con una reglita, aunque la reglita tenga la cara del pato Donald o algún bicho de esos, no hay problema, pueden traerlo. No nos vamos a reír, pero ténganse una reglita y un lápiz y unos anteojos o lupa para hacer una lectura buena de los gráficos. Los gráficos son muy grandes y son directamente logarítmicos, pero hay valores que son difíciles de leer. Acá les demuestro que es bastante difícil de leer. Bueno, entonces ahora tenemos Q sobre Q máximo. Entonces ahora voy a determinar el Q máximo. Q máximo es igual a la masa por el calor específico por delta de T, por la variación de temperatura máxima, ¿no? Aplico la entalpía. ¿Y cómo calculo la masa de la naranja? La masa de la naranja la puedo calcular. Tengo la densidad de la naranja y el volumen. ¿Y qué volumen tiene la naranja? Es una esfera. Entonces, ¿cuál es el volumen de la esfera? No se olviden, el volumen de una esfera es 4/3 de pi radio cubo, dimensión 3. 4/3 de pi radio cubo, el volumen de una esfera. No se olviden. En los exámenes hicieron algunas preguntas medias estrambólicas con respecto a los volúmenes y las superficies. Ojo, los volúmenes tienen 3 dimensiones, la superficie es 2. Entonces, si yo multiplico la densidad por el volumen, tengo la masa. Quiere decir que tiene 9 gramos aproximadamente, 9,2 gramos. Entonces, el Q máximo sería 0,092 kilos por el calor específico de la manzana que lo habíamos dado. Ahí puedo trabajar por 3,6, no hay problema. 3,6 kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin por la diferencia de temperatura máxima. ¿Cuál es la máxima temperatura? Cuando yo tenga 15 grados en la manzana y 2 grados en el medio. Entonces, 15 menos 2. Trabajen siempre con valores positivos. Kelvin se va, kilo con kilo se va, y entonces aquí tengo el Q máximo. Si yo divido el Q por el Q máximo, Q es igual al Q máximo por
este valor que me dio 0,96. Entonces 0,96 lo multiplico por el Q máximo y tengo el Q, la cantidad de calor que tuve que entregar o que perdió la manzana para llegar a esa temperatura. Quiere decir que el 96% del calor fue entregado, el 96% del máximo fue entregado para llegar a esa temperatura. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿Puedes volver a explicar ese pedacito del calor? el pedacito de calor. ¿Estamos de acuerdo con 0,96? ¿Ese dato de dónde salió el 0,96? ¿De la pregunta, el Del problema? gráfico, es decir, Ah, del claro, gráfico. Ok. yo Ah, tengo ya te... minuto al cuadrado por Fourier. Vengo hasta acá, Sí, tengo el biot, estos todos son dos datos, vengo acá y leo Q sobre Q máximo. sí. Ahora, aquí calculé el Q máximo. Masa por calor específico por la variación de temperatura máxima. La masa la saco por la densidad por el volumen, pero no tengo el peso de la manzana, Claro. que es 0,092. El calor específico 3,6, calor específico de la manzana, y la fuerza impulsora máxima. Es decir, ¿cuándo es máximo? Cuando tengo la temperatura inicial de la manzana y tengo la temperatura del ambiente, que es 2, del medio, del agua. Ahí tengo el valor máximo. ¿Está bien? La diferencia de temperatura. Sí, sí. Entonces, el Q máximo lo multiplico por 0,96 y tengo el Q, el kilojoule, directamente puesto en juego en ese proceso. Buenísimo, gracias. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Y todo muy bien, Juan. Ah, hola Diego, ¿qué tal? ¿Entendió Diego? Entendí. Llegué tarde, pero entendí, sí. Sí, yo veo que este año creo que va a pasar la materia. Capaz, Calculo, pues, capaz que va a tengo tener que suerte. traer un kilo de manzana. Con lo que está la manzana, ¿no? Vamos a ver. Bueno, por eso. No. El PRC empieza a juntar dólares para comprar las manzanas. Antes de las elecciones le voy a regalar por las dudas, antes de que suban. Bueno, Que aumentó bueno, bastante. ahora yo no sé si lo voy a probar antes de las elecciones. Bueno, gente, ¿cómo andamos? ¿Podemos seguir adelante? Sí, ¿Podemos seguir adelante? sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, bien. Eh, a ver, quiero volver al origen. Ah, me gustaría, a ver, a ver si puedo sacar la presentación, volver a tener, a ver qué es ahí. Última diapositiva vista, mostrar, no, ahí no, ahí no, no, allí, No sé allí. qué quiere cambiar, tiene que dejar de compartir pantalla, si no quiere ver más info. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla.